Lo que la Biblia dice. Una voz de esperanza desde el departamento de Boyacá para el mundo. Bienvenidos. Si necesitas una Biblia en casa, puedes escribirnos al número de WhatsApp y te haremos llegar una. Si en algún momento desearas tener una conversación personal con nosotros, también escríbenos al número de WhatsApp y con gusto apartaremos un espacio para ti. Si deseas recibir un mensaje diario de la Biblia en tu celular, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Iniciemos nuestro programa con una oración. Bondadoso Señor, te damos gracias por darnos el privilegio de abrir la palabra y aprender de ella cada día más. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy estudiaremos el tema La historia mundial predicha, que es el tercer estudio de este curso bíblico titulado Profecías de Esperanza. Desde los tiempos del profeta Daniel, el Señor nos reveló los acontecimientos más importantes que ocurrirían hasta el tiempo del fin y hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo en las nubes de los cielos. Debemos ubicarnos históricamente en el año 605 aproximadamente antes de Cristo. El pueblo de Dios había sido llevado cautivo a Babilonia, cuyo rey era Nabucodonosor. Como parte de los cautivos, habían sido llevados a Babilonia Daniel y 3 jóvenes más llamados Ananías, Misael y Azarías, y estos fueron puestos al servicio del rey por las capacidades que nuestro Dios les había dado. En Daniel se manifestó ese don especial que el Señor entrega a algunos de sus hijos, como es el don de profecía. Daniel era un profeta de Dios, viviendo como cautivo en el reino de Babilonia. Muy bien, revisemos qué ocurrió en ese tiempo con el rey Nabucodonosor y el sueño que Dios le mostró a este gobernante. Daniel capítulo 2, verso 27 dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. De manera que aquí Daniel le muestra o le enseña a Nabucodonosor, quien va a dar la respuesta a ese sueño, y la interpretación es Dios, no ningún ser humano, mucho menos él como profeta. Y aquí le muestra Daniel que solo hay uno que puede hacerlo, que conoce los tiempos, y ese es el Dios del cielo. Ningún otro podría hacerlo. Es interesante notar lo que dice este pasaje del versículo 28, que dice que hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. El Señor eligió a este rey pagano, Nabucodonosor, para mostrarle los sucesos que ocurrirían de ahí en adelante hasta el fin de los tiempos. Por supuesto, no le mostró detalles específicos, pero sí le señaló los grandes reinos que habrían sobre este mundo a través de la historia. Esto, por supuesto, con varios propósitos. El primero, vamos a ver, Nabucodonosor creía que era eterno. Sin embargo, el Señor le demuestra que sobre él está el reino de Dios y que después de Nabucodonosor existirían muchos otros reinos sucesivos. Para nosotros, comprender que el Señor había predicho desde el tiempo de Daniel la historia mundial nos ayuda a comprender la fiabilidad de las Escrituras y la omnisciencia de Dios, su preconocimiento de todas las cosas que ocurren en este mundo. Revisemos cuál fue ese sueño extraño que tuvo Nabucodonosor. Veamos cómo dice Daniel
capítulo 2, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Y en el versículo 31 al 33 dice así: Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Hasta aquí vemos que, Nabucodonosor estaba preocupado por el futuro de su reino, y en su preocupación el Señor, le mostró a través de este sueño los reinos que vendrían. Y por eso aquí la imagen, cada parte de la imagen representa una época o un periodo de tiempo de los reinos que vendrían después de él. Es necesario destacar que este sueño venía de Dios. Entonces, aunque Nabucodonosor llamó a todos sus encantadores, magos, sabios, adivinos, entre otros, ninguno pudo dar la interpretación de este sueño. Y la razón principal fue porque a Nabucodonosor se le olvidó el sueño. Entonces, él llama a todos sus astrólogos, magos y demás y les dice: mire, tuve un sueño que turbó mi corazón, no me acuerdo cuál es, me hacen el favor y me dicen cuál es y qué significa este sueño. Entonces los caldeos respondieron al rey, dice el versículo 10, ahí en el capítulo 2, que lo que pedía el rey no había hombre sobre la tierra que pudiera declararlo, porque nadie antes les había pedido tal cosa. Así que Nabucodonosor realiza un decreto de muerte si no recibía la interpretación en un tiempo específico. Daniel, profeta de Dios, oró al Señor junto con Ananías, Misael y Azarías. Y el Señor le reveló este misterio a Daniel en una visión de noche. Definitivamente este sueño era importante y provenía de Dios. El rey vio en este sueño una estatua que tenía una cabeza de oro, unos brazos y pechos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies de hierro y barro, y luego ve que una piedrecita no cortada por mano humana viene y golpea los pies de la estatua, y después de esto la estatua se destruye y se hace un gran monte. Miremos qué dice la Biblia sobre el significado de este sueño y su interpretación. El capítulo 2, verso 37 dice: Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y el versículo 44 dice: Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación.
Aquí encontramos que el Señor no solamente le da un sueño a Nabucodonosor, sino que también a través del profeta Daniel le entrega la interpretación. Cada parte de esta estatua representaba un reino, y estos serían los reinos del mundo desde el tiempo de Daniel y Nabucodonosor hasta el regreso del Señor. Me llama la atención lo que ocurrió con Nabucodonosor una vez Daniel le muestra la interpretación de este sueño. En el versículo 46 dice: entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: en verdad vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Interesante, porque esta es la actitud que el Señor desea que cada uno de nosotros tengamos cuando entendemos la grandeza de Dios y lo que quiere para nuestra vida, que le reconozcamos como Dios, como creador de todas las cosas y como quien conoce el fin desde el principio. ¿Qué significaba entonces cada uno de estos metales? Esa cabeza de oro, esos pechos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies de hierro y barro, y aún esa piedrecita no cortada por mano humana que golpeó en los pies de la estatua y se hizo un gran monte. Bueno, es importante entender que el amor de Dios es tan grande que no deja nada al azar. Y Dios entendió la preocupación de Nabucodonosor y le explica a través de esta imagen. Entonces decimos que la cabeza de oro simbolizaba Babilonia, su reino. Babilonia fue uno de los imperios más ricos que existió. Por ejemplo, el templo del dios Marduk fue revestido de oro por Nabucodonosor. Era oro completamente macizo, pesaban toneladas. En el centro de este templo estaba también la estatua de Zeus, una mesa y un trono, todos de oro macizo. Además fueron muy inteligentes. También tuvieron una de las 7 maravillas del mundo, los famosos jardines colgantes. Pero a pesar de la riqueza y la gloria, Babilonia debía terminar para dar paso a un siguiente imperio universal. Así que este reino, representado por esa cabeza de oro, tuvo su auge desde el año 602 a.C. hasta el año 538 a.C. Pero después de este reino de oro vendría esos pechos de plata que representa a los medos y los persas, que tuvieron su auge desde el año 538 al año 331 a.C. Medo-Persia, con Ciro el Grande, mediante el magistral recurso de desviar las aguas del río Éufrates, condujo a su ejército por el lecho del río y tomó Babilonia sorpresivamente en el año 538 a.C. Si bien Medo-Persia superó a Babilonia en la extensión de sus dominios, fue inferior en brillo y poderío, así como se representa en la estatua. La plata es inferior al oro. Tenemos un grupo de personas que pueden orar por ti y tus necesidades. Déjanos tu pedido de oración en el número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Después de este reino de plata, vendría en la imagen de la estatua un vientre de bronce. ¿Qué reino representa ese vientre de bronce? Ese reino representa a Grecia, del año 331 a.C. al 168 a.C. Alejandro el Grande, un joven y genio militar, venció a los persas en 3 batallas, las cuales fueron Gránico, Iso y Arbela. Joven aún, murió víctima de una intoxicación alcohólica a los 33 años de edad. Fue un hombre que conquistó de una manera rápida, pero también murió en sus cortos años de edad. De esta manera entonces podemos entender que su reino es inferior incluso a los medos y los persas.
Eso lo entenderemos un poco mejor cuando estudiemos las otras profecías de Daniel, porque estos reinos que están representados aquí por los metales en la estatua, en otros lugares de Daniel están representados por diferentes bestias y formas de animales. Y esas formas de animales, esas bestias, tienen características que nos ayudan a comprender en qué se destacó cada reino de estos que estamos mencionando. Después del vientre de bronce, siguió el reino representado por los pies de hierro. Ahí nos podemos encontrar a Roma en su fase pagana. Desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Los romanos aniquilaron a los griegos en la batalla de Pydna. Sus conquistas las realizó en forma despiadada. Fueron duros como el hierro. Pero como vemos en la estatua, el hierro no solamente haría parte de las piernas, sino que continuaría hasta los pies de hierro combinado con barro. ¿Qué sucedería o qué significa esto de acuerdo a las Escrituras? Después de esto, de los 476 años después de Cristo, sigue lo que es los dedos de los pies, Roma dividida, según Daniel 2, 41 y 42, que leímos hace un momento. El Imperio Romano se fraccionó entonces en 10 partes por ser los dedos de los pies. Así sucedió en el año 476 después de Cristo con la invasión de las 10 tribus bárbaras, las cuales se dividieron el imperio formando 10 reinos, los cuales no se volverán a unir. No se unirán jamás, según lo que dice Daniel 2:43. Sin embargo, hubo intentos de unificar al mundo. Entre esos intentos, por lo menos registramos 5. Carlomagno, en el siglo VIII al IX después de Cristo, luchó por unir al mundo. Casi lo logró, pero murió. Carlos V, en el siglo XVI, dominó América y los Países Bajos, también Italia, Alemania, pero enfermó de reumatismo y abdicó a favor de su hijo Felipe II. Se decía que en sus dominios nunca se ponía el sol. Gregorio V llegó a estar emparentado con toda Europa, más de 100 parientes. Napoleón Bonaparte declaró: en 5 años seré el dueño del mundo. Adolfo Hitler dijo: fundaré un imperio que durará 1000 años, Dios en el cielo y yo en la tierra, pero no lo consiguió. En tiempos más recientes han habido diferentes intentos para unir el mundo europeo y diferentes partes del mundo. En 1815 la Santa Alianza, conformada por Austria, Prusia y Rusia, fracasó en el intento de unificar el mundo. En 1870 el sistema de los estados europeos, que abarcaba 6 países, también fracasó. Desde 1945 la ONU pretende abarcar todas las naciones, pero lo que podemos notar es que el mundo no está unido, porque ya el Señor lo había revelado a través de esta profecía, que el hierro y el barro representaba algo que no se puede unir totalmente. Pero el sueño no termina con la estatua y sus partes de metales, es decir, con la cabeza de oro, los pechos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, los pies de hierro y barro combinados, sino que el sueño habla de una piedra que no fue cortada con mano humana y que impacta en los pies de la estatua, y luego de esto ocurre algo muy especial. En el versículo 44 dice la palabra del Señor: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce y el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación.
Así que estamos muy cerca de vivir este momento especial donde se comenzará este reino que no tendrá fin jamás, ni será dejado a otro reino o a otro pueblo, como lo dice la palabra del Señor. Estamos viviendo ya la etapa final de la historia de este mundo y estamos por entrar de lo perecedero o lo temporal a lo eterno. Es lo que Dios ha prometido en su santa palabra. Cabe destacar que cada uno de estos reyes pensaba que era el rey más grande sobre la tierra, el rey de reyes. Sin embargo, así como lo hizo Nabucodonosor, cuando le es mostrada la interpretación de este sueño, los reyes de la tierra deben engrandecer a nuestro Señor, nuestro Dios, el soberano sobre todos los reyes del mundo. Aunque cada uno de estos reyes pensaba que su reino iba a ser eterno, la Biblia nos dice que eran reinos pasajeros y que luego de estos reinos el Señor establecería su reino para siempre. Es importante destacar que aún tenemos tiempo si queremos formar parte de este reino, porque vendrá el momento cuando ya es demasiado tarde. Así como sucedió en los días antediluvianos, que muchos comían, bebían, se casaban, se van en casamiento, es decir, vivían la vida completamente normal. Así pasa hoy día también. Vivimos la vida completamente normal, pero de repente la cuestión cambia. Así como sucedió en ese tiempo, vino un diluvio y los destruyó a todos. Pero pues cuando ellos reconocieron, fue cuando ya estaba lloviendo, ya era tarde. Igual puede acontecer en nuestro tiempo. Pero hoy todavía hay tiempo para que nosotros nos preparemos para formar parte de ese reino. Eso que mencionas es bien importante porque, por lo menos en el caso del reino de Babilonia, ellos habían tomado cautivos al pueblo de Dios y habían llevado las cosas del templo, las copas, todo lo que se usaba en la adoración a Dios en el templo sagrado de Dios. Un día, cuando estaban en su borrachera impresionante, mandaron a traer esos vasos, esas copas del templo de Dios que habían sido tomados cautivas. Y entonces ese día, el día que estaban más borrachos, entonces hubo una mano que apareció en la pared y le escribió Mene, Mene, Tekel Uparsin, que significa que habían sido pesados en balanza y su reino había sido hallado falto. El Señor le reveló a través de Daniel que el reino de Babilonia llegaba a su fin. Ese mismo día fue cuando Ciro desvió el cauce del río Éufrates e invadió Babilonia para dar paso al reino de los medos y los persas. Así que es cierto eso que mencionas. A veces pensamos que tenemos vida para siempre, para algún día arrepentirnos, para algún día buscar al Señor. Lo cierto es que el día de oportunidad para buscarle es hoy que tenemos la oportunidad. La Biblia nos habla de ese reino que el Señor establecerá una vez acaben estos reinos que hemos mencionado. Apocalipsis capítulo 21, 1 al 4 nos dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios preparada como una novia que se arregla para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él secará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni más duelo, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Aquí nos describe la Biblia que este reino que el Señor implantará en esta tierra es un reino donde no hay llanto, dolor, angustia, porque todas esas cosas harán parte del pasado. Bien, hemos estudiado acerca de los reinos de este mundo predichos en Daniel capítulo 2. Ahora surge la pregunta: ¿qué debo hacer con este conocimiento que he adquirido? Juan 14:29 dice así: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis.
Así que el Señor nos lo dice con tiempo, de manera que nos preparemos para que cuando llegue ese tiempo no nos coja por sorpresa. Si esta profecía de Daniel se ha cumplido, porque los reinos que fueron mostrados a Nabucodonosor son los que han existido a través de la historia humana, podemos estar tranquilos que el Señor cumplirá su promesa, esa promesa que hizo que iba a regresar pronto a esta tierra a rescatar a cada uno de sus hijos. El segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice así: Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y triunfaréis. Este versículo de la Biblia nos invita a confiar en el Señor, que es nuestro Dios, para estar seguros. A veces depositamos nuestra confianza en nuestras propias fuerzas, pero como hemos visto en el caso de Nabucodonosor, en el caso de Ciro, en el caso de Alejandro el Grande, en algún momento de su gran reinado se acabó su vida. Así que lo mejor para nosotros es reconocer la grandeza de Dios, reconocer que Él ve más allá de lo que nosotros vemos, en vez de tener una actitud de autosuficiencia, poder someter nuestros planes y proyectos a la voluntad de Dios, que siempre será lo mejor para nuestra vida. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20 al 23, se nos aconseja lo siguiente: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un consejo que tenemos que ponerle mucha atención, teniendo en cuenta que no hay que menospreciar las profecías que fueron escritas para advertirnos de los tiempos que estamos viviendo, y teniendo en cuenta que el tiempo que estamos viviendo es el tiempo final. Muy pronto la venida de nuestro Señor Jesucristo nos sorprenderá en este mundo. Está muy cerca el momento cuando Dios destruirá a todos los reinos de este mundo para establecer su reino para siempre. Esta es una de las profecías que demuestra que algo grande va a ocurrir en estos días: la segunda venida de Cristo en gloria y majestad para establecer su reino eterno. Es hora de estar listos y preparados para cuando esto suceda. Oremos. Bondadoso Señor, te agradecemos la oportunidad que nos das de aprender de las profecías y prepararnos para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estimados amigos, será hasta en 8 días que continuaremos estudiando este curso acerca de las profecías de esperanza. Un feliz día para todos y muchas bendiciones. Si deseas más información sobre el tema tratado, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Lo que la Biblia dice, un programa patrocinado por sus amigos, los adventistas del séptimo día.